muchísimas gracias por venir a esta conferencia, que para mi desgracia está de rabiosa actualidad, para mi desgracia y la desgracia de todos. Esta conferencia, digamos, está planificada desde hace ya varios meses y es el resultado de una investigación que llevo haciendo desde hace unos 15 meses aproximadamente. O sea, nada hacía presagiar pues que a primeros del mes de octubre pues iba a haber un conflicto armado entre parte del pueblo palestino con Israel, lo que ha hecho que esta conferencia pues sea pues de más rabiosa actualidad se cabe. El tema sabía que era de actualidad, pero ahora lo que ha sido ya es de rabiosa actualidad. Y como digo, pues para desgracia de todos. Mm, Agradeceros a todos vuestra presencia. En concreto también quisiera agradecer la presencia de Ana, concejala de Juventud y ahora le llaman de Bienestar Social, antes eran Asuntos Sociales, ahora Bienestar Social, y de Patricia, que también es la concejala de Turismo y Medio Ambiente y Bienestar Animal. Muchas gracias por estar aquí. Os podéis ir cuando queráis, no me voy a molestar. Y entonces, si os parece, mirad, vamos, esta presentación va a ser ciertamente larga, tiene mucho contenido, por lo que os pediría que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tuviera alguna cuestión, quisiera hacer alguna intervención, que por favor se esperara y al final de la presentación la hiciéramos y podemos incluso introducir un pequeño debate. Bien, pero si lo digo para no interrumpir el hilo conductor de la conferencia, porque digo que es bastante. El tema es muy complejo, tiene muchas aristas y no me gustaría que se perdiera la perspectiva de la conferencia, ¿de acuerdo? ¿En qué va a consistir esta conferencia? Vamos primero a hacer una introducción. La introducción, todo el mundo tenemos una idea de que las introducciones suelen ser cortas, esta va a ser una introducción larga, porque hay que explicar muchos términos que se están utilizando en la vida social y política, tanto nacional como internacional, con demasiada ligereza y en muchos casos de forma errónea. Entonces es importante clarificar una serie de términos, saber de dónde vienen todos estos problemas, tienen una génesis muy antigua, porque la idea de esta conferencia, el núcleo fundamental, es precisamente ver qué es lo que está ocurriendo actualmente en esta zona, en esta región, en la región de Palestina. Pero es imposible entender qué es lo que está pasando ahora en la región de Palestina si no retrocedemos pues 4.000 años atrás. Entonces, no pienso dar una conferencia que dure 4.000 años, pero sí que es verdad que la introducción va a ser un poco más larga de lo que normalmente pues, puede ser considerada una introducción. Veremos un repaso cronológico a lo que ha sido toda una historia de desencuentros entre estos pueblos. Como digo, necesario aclarar muchos conceptos y lejos de que esto sea un conflicto regional, única y exclusivamente regional, entre palestinos e israelíes, es un problema de índole internacional y yo diría global. De hecho, actualmente el mundo está dividido en dos grandes bloques, los que están a favor o en contra de una de las dos partes. Parece que no hay nadie dispuesto ni siquiera a ser neutral. ¿Bien? De tal manera que, como digo, lejos de convertirse en un problema regional, es un problema de índole global. Hasta el año 2020, la problemática se resolvía fundamentalmente a base de conflictos armados, atentados terroristas, contestaciones por parte de Israel, pero a partir de 2020 surge un hecho que cambia la forma de analizar la problemática que ocurre en esta región, y es la firma de los acuerdos Abraham. Entonces, hablaremos de qué consisten estos acuerdos Abraham, estos acuerdos, quiénes los firman, quién es el mediador de estos acuerdos, qué beneficios obtiene cada una de las partes al firmar estos acuerdos, para terminar haciendo una referencia a las repercusiones que estos acuerdos tienen sobre la política exterior de España y concretamente terminaré haciendo una breve reflexión sobre lo que han sido las últimas acciones por parte de la diplomacia española en el último conflicto tanto de Israel como Palestina. Estamos en la región MENA, Middle East and North Africa. Son los acrónimos con los que nos referimos a la zona comprendida entre el Oriente Medio y el norte de África. La región de Palestina es un área geográfica que siempre ha estado controlada, gestionada por múltiples imperios: el egipcio, el persa, el heleno, el romano, el otomano, el británico, pero nunca fue un territorio autónomo, nunca ha sido un país ni nunca ha tenido un Estado.
No ha habido nunca un Estado que se llame Palestina, ni nunca ha habido un país que se llame Palestina. Palestina es un término hebreo, no es árabe, y servía para definir el sitio donde vivían los filisteos, un pueblo que en el 1100 a.C. estaba asentado en lo que hoy es la Franja de Gaza. Desde el año 2000 a.C., por eso me estoy diciendo que nos tenemos que ir a 4000 años atrás, la región estaba poblada por pueblos semíticos, es decir, pueblos cuyos habitantes descendían de Sem, como eran los filisteos, los cananeos, los hebreos o los fenicios. Esta región se la ha llamado de muchas maneras: Palestina, Canaán, Judea, Israel, pero estamos haciendo referencia siempre al mismo espacio geográfico. Todos le llaman también de una manera común, y es Tierra Santa, porque es Tierra Santa para todos los pueblos que convergen en esa región. Por diferentes motivos, cada uno lo considera como parte de su religiosidad. Lo es para los cristianos, lo es para los judíos y lo es para los musulmanes, que son las tres grandes religiones monoteístas de la tierra. Y todas tienen un tronco común, que es Abraham. Es decir, tenemos que bucear en los textos bíblicos para saber dónde engarzan estas tres religiones. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, que se llamaba Isaac, que a su vez tuvo un hijo, no tuvieron muchos, pero siguiendo la línea, Isaac tuvo a Jacob, a quien su ángel le hizo cambiarse el nombre, y Jacob pasó a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios, que fundó con sus 12 hijos pues las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus son los llamados israelitas. Nos quedaremos con este nombre, israelitas, que no tiene nada que ver con los israelíes, como veremos más adelante. Una de estas tribus, israelitas, era la casa de Judá, de donde vienen el término judío y de donde vienen los judíos. Abraham además tuvo otro hijo, esta vez con una esclava egipcia llamada Agar, y que se llamó Ismael. E Ismael también funda sus 12 tribus, los ismaelitas, que es de donde derivan los musulmanes. Mahoma, en sus escritos, refiere que Abraham e Ismael, padre e hijo, fundan la Meca. 1000 años antes de Cristo se funda el reino de Israel y mantiene su hegemonía hasta que aproximadamente en el 722 antes de Cristo los asirios conquistan la zona. Posteriormente se vuelve a reconquistar por parte de los babilonios de Nabucodonosor. De ahí pasó a la invasión que sufrieron los babilonios a través de los persas con Ciro II el Grande. Después vino la invasión o la reconquista que hizo Alejandro Magno como emperador del Imperio Heleno. Y posteriormente ya viene lo que es el Imperio Romano y fija en aquella región una provincia romana, como hacía cada vez que invadía un territorio, pues designaba una provincia, lo mismo que Hispania era una, pues había otra provincia que era Judea. La respuesta, ahí lógicamente los habitantes pues respondieron a esa invasión, se produjo la destrucción del templo de Israel y dio lugar a lo que fue la primera diáspora judía, es decir, la diáspora es un concepto que tiene que ver con la salida de los judíos de lo que ellos entienden que es su propia tierra prometida. Se han producido muchas diásporas a lo largo de la historia por parte del pueblo judío. El pueblo judío es uno de los pueblos más perseguidos y que más intentos de extinción ha sufrido a lo largo de su historia. La verdad es que yo no he encontrado muchos trabajos que justifiquen el porqué. Se intentan buscar razones de tipo económico. Bueno, pues los judíos controlaban el comercio, controlaban el mercado de piedras preciosas, controlaban la banca, y entonces esto hacía. No, pero es que estamos hablando de que ya en tiempos muy anteriores ya eran perseguidos. Entonces, no he encontrado, al menos yo todavía no he encontrado referencias académicas válidas que justifiquen la persecución de los judíos a lo largo de la historia. En cualquier caso, saltando ya, llegándonos ya al siglo XIX, después de todas las persecuciones que sufrieron los judíos durante la Edad Media, aquí tenemos el caso de los sefardíes que fueron expulsados en 1492, los sefardíes eran los judíos que vivían en España. Como digo, esta diáspora lo que provocó fue una especie como de huida de los judíos por todo el mundo, entonces se fueron asentando diferentes colonias alrededor de todo el mundo, y entonces cuando llega al finales del siglo XIX,
hay una serie de teóricos, entre ellos destaca Health, que desarrollan un pensamiento, el llamado sionismo, que lo que intenta es agrupar, aglutinar a todos los judíos para llevarlos a un único sitio. Ahora veremos qué es lo que ocurre con ese pensamiento sionista. En 1881 lo que se inicia es una inmigración de judíos a la zona de Palestina y lo hacen comprando tierras a los árabes y a los habitantes de aquella zona. Es decir, no estuvieran una determinada invasión ni nada por el estilo, sino que se fueron haciendo con tierras pues, de terratenientes egipcios o de los propios árabes y fueron acopiando tierra. ¿Bien? Cuando surge el sionismo, se produce una segunda ola de inmigración que esta ya la tenemos que situar en la primera parte, en los primeros 15 años del siglo XX. A rasgos generales, el Estado de Palestina está situado, como sabemos, en Oriente Medio, limita, es costero del mar Mediterráneo oriental y tiene frontera con Israel, Egipto y Jordania. Actualmente, Palestina está repartida en dos regiones, separadas entre sí, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania incluye lo que se denomina la parte de Jerusalén Este. Jerusalén tiene un estatus especial, ¿vale? De tal manera que hay un territorio que es en el que viven los judíos, hay otro territorio en el que viven los palestinos, y a Jerusalén, por su componente religioso y ser núcleo religioso de tres religiones distintas, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que decidió fue otorgarle un estatus concreto a la ciudad de Jerusalén. Lo único que ocurre es que durante el siglo XX hubiera una serie de conflictos armados que provocaron pues, la invasión de los israelíes de lo que se llama Jerusalén Este, pero Jerusalén Este era un territorio que estaba en principio asignado a lo diré, a los palestinos, perdón. Como decía, la superficie de Palestina es de unos 6.165 kilómetros. Aproximadamente estamos hablando de un territorio más pequeño que Asturias. Bien. Cisjordania ocupa unos 5.800 y Gaza unos 365 kilómetros. Estamos hablando de que es un territorio muy pequeño. La capital es Jerusalén oficialmente, lo único que ocurre es que, como hemos dicho, como Jerusalén tiene un estatus distinto, pues la verdad es que la vida administrativa y las decisiones políticas se adoptan desde otra ciudad, que es Ramallah. Ramallah situada en Cisjordania. ¿Qué ha pasado? Sí. Las relaciones españolas con Palestina se remontan al año 1853, donde se crea el Consulado General de España en Jerusalén y se crea para gestionar y administrar lo que se denominan los bienes de la obra pía de los santos lugares, que son todas las inversiones que la corona española y los nobles españoles, las donaciones que hacían a Tierra Santa, a los lugares santos. De tal manera que se crea esta obra pía de los santos lugares y se crea una oficina consular en suelo de Jerusalén ya a finales del siglo XIX. Bueno, perdón, a mediados del siglo XIX. Actualmente sigue vigente esa oficina, ese consulado, y es el que establece las relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina, que es actualmente uno de los interlocutores válidos, porque ese es uno de los problemas que tiene el pueblo palestino, y es que tampoco hay una interlocución única, como veremos ahora más adelante. Pero en cualquier caso, España se suele relacionar con la Autoridad Nacional Palestina. Palestina tiene una población de unos 5,5 millones de habitantes. Separados, Cisjordania tiene 3.200.000 aproximadamente y 1.900.000 o casi 2 millones que tiene Gaza. Y ahí se incorporan también 441.000 colonos judíos. La moneda de Palestina es el nuevo shekel israelí, es decir, ellos no tienen moneda propia, utilizan la moneda israelí. La religión es en un 98% musulmana y hay un 2% de cristianos, que están lógicamente en la zona de Jerusalén Este. La densidad de población es altísima, una de las más altas de la Tierra, 731 personas por kilómetro cuadrado. Y el PIB es de $3.500. La tasa de alfabetización es muy alta, es del 97,2%, y la esperanza de vida es de 76 años para las mujeres y de 73 años para los hombres. El crecimiento vegetativo es de 2,4%, por 1.000, aunque ponga ahí por 100, no es por 100, es por 1.000. Y aquí nos tenemos que detener un punto. Y esta es una de las cuestiones que a mí más me hace reflexionar acerca de este tipo de conflicto. Principales clientes de Palestina. Israel, 86%. 86%.
Es decir, del 100% que necesita importar Palestina, el 86% proviene de Israel, su enemigo. Un 10% de Turquía, un 6,79% de China, 3,28% de Jordania y Alemania, que tiene casi un 2%. Alemania fundamentalmente lo mismo que Países Bajos por el tema del tráfico de piedras talladas, no de diamantes, como veremos ahora. Las exportaciones son piedras talladas en madera y en piedras semipreciosas, polímeros de etileno que utilizan para hacer bolsas, para hacer envases de plástico, desechos de hierro, ferralla, virutas de hierro, dátiles, como principales exportaciones. Y las importaciones que realiza fundamentalmente Palestina son energía eléctrica, aceites de petróleo, que no petróleo, pienso animal, tabaco y animales vivos. De hecho, Palestina tiene una cabaña bovina, una de las más importantes del mundo. Como decía, en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas otorga a Palestina el estatuto, voy a quitar esto aquí de medio porque yo no sé si lo veis, de Estado observador no vinculante, es decir, no le reconoce el estatus de Estado todavía, por lo tanto no puede ser un Estado miembro, pero sí le otorga la posibilidad de que en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas puedan tener voz, pero no voto. Cuando en 2004 muere el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, se celebraron elecciones presidenciales en 2005 en Palestina. Esto es para que veamos cuál es la situación actual en cuanto a política interior de Palestina. Y se elige un nuevo presidente, Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, no sé el porqué de esa dualidad de nombres, pero es la misma persona, Mahmoud Abbas y Abu Mazen es la misma persona, y obtiene un 63% de los votos. Estamos hablando de elecciones presidenciales. Después se producen unas elecciones legislativas y resulta que se da un vuelco electoral. Mahmoud Abbas pertenece a un partido que es el partido Fatah, que es el que representa a los palestinos, que se sitúan fundamentalmente en Cisjordania. Sin embargo, en las elecciones legislativas quien gana es Hamas, que es el partido hegemónico en la zona de la Franja de Gaza. Esto no debió sentar muy bien a los de la Autoridad Nacional Palestina, que no reconocieron la victoria y entonces hubo enfrentamientos. Uno de los problemas añadidos que tiene este conflicto. Y son las permanentes confrontaciones que tienen los palestinos entre sí. De tal manera que las propias organizaciones terroristas que allí campan a sus anchas guerrean unas contra otras. Se alían contra un enemigo común, pero entre ellas también luchan unas contra otras, también porque tienen que competir con recursos relativamente escasos, como es la financiación externa por parte de otras potencias. Esta división entre los principales partidos, Fatah y Hamas, provocan enfrentamientos pues, desde 2007. Lo cierto es que desde 2006 no ha habido elecciones legislativas, se sigue pendiente todavía de la renovación, estaba previsto que en 2023 hubiera elecciones, no se han producido todavía. En el 14 de octubre del 2022 se firma la llamada Declaración de Argel, en la que 14 facciones palestinas, de las cuales ahí están también Hamas y Fatah, que son las más importantes, bajo la mediación del presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, intentan recuperar la unidad de todas esas facciones palestinas y devolver el rol de interlocutor único frente a la comunidad internacional a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Pues como decimos, todavía las distintas facciones todavía no han llegado a un acuerdo y ese es un problema, porque es que si ellos mismos todavía ni siquiera son capaces de definirse como nación política, es que es imposible que se pueda reconocer como Estado a Palestina cuando ellos mismos todavía no se consideran a sí mismos ni siquiera un Estado. Están reclamando que la comunidad internacional los considere Estado, pero ellos mismos todavía no se lo consideran. Con lo cual este es un problema importante desde el punto de vista diplomático. Vamos a Israel. La superficie es de 20.325 kilómetros cuadrados. Realmente, en el año 1947, en el mandato de las Naciones Unidas, cuando se hace la división del territorio y se propone dos estados, uno Israel y otro palestino, Israel acepta, Palestina no, a Israel le corresponden unos 14.000 y pico kilómetros cuadrados. Sin embargo, debido a las luchas que ha habido desde entonces, desde el año 1947 hasta ahora, pues ahora mismo la población de Israel es de 20.325 kilómetros cuadrados. Alguno dirá, oye, pues es que triplica la superficie de Palestina. Ya veremos que no es tan así. Es verdad que la superficie es la que es, pero ya veremos que hay un componente que distorsiona
esta diferencia de superficies. La población es de 9 millones, más de 9 millones y medio, y este es un hecho muy importante. En Israel hay un 73,6% de judíos, pero es que hay un 21% de árabes. Es decir, 1 de cada 5 israelíes es árabe. Hay drusos, hay cristianos y después hay otras confesiones. La densidad de población no es tan alta como la que tienen los palestinos, pero sigue siendo altísima, 409 habitantes por kilómetro cuadrado. Y vemos la diferencia en el PIB per cápita de Israel. En este caso estamos hablando de 52.170 dólares. Tasa de alfabetización también muy alta, 97,8, similar a la de los palestinos. La esperanza de vida superior en 10 años de media a la que tienen los palestinos, 84,6 años para las mujeres y 80,5 años para los hombres. Con un crecimiento de población también similar, 2,2 por mil. Principales clientes de Israel, Estados Unidos un 27%, la Unión Europea un 24%, Asia, todos los países que conforman Asia, un 22,7%. Y después el resto del mundo, otro 26,28%. Como vemos, está muy repartida la cartera de clientes de Israel. De la misma manera que Palestina depende fundamentalmente de Israel en todo su comercio, tanto en la compra, en las importaciones como en las exportaciones, en el caso de Israel esto no es así. Las exportaciones, perdón, los proveedores, ¿dónde importa Israel? Pues importa de Estados Unidos, de Asia, de Europa, la segunda que pone Estados Unidos 9,33 es Europa, la Unión Europea concretamente, y del resto de países un 26,18%. ¿Qué exporta? Alta tecnología, productos químicos y diamantes tallados. Esa es la base de su economía. Dentro de alta tecnología, curiosamente, no es que tengan desarrollada una gran industria armamentística. Para eso ya tienen a los Estados Unidos. Lo que sí que tienen muy desarrollada es toda la parte tecnológica que hay que dotar a todo ese armamento. Y en eso sí que son una potencia mundial. Las importaciones pues, son materias primas, lógicamente, bienes de consumo y combustible. España e Israel establecen relaciones diplomáticas el 17 de enero de 1986 por medio de una declaración conjunta firmada en La Haya. Y hay una embajada española en Tel Aviv, no en Jerusalén, en Tel Aviv. Las elecciones del 1 de noviembre de 2022 dejaron un reparto de escaños en Israel de 120 escaños. El Parlamento, llamado Neset, le otorga esa distribución de escaños. Como vemos, es algo similar a lo que hemos tenido en España nosotros también hace poco. Todo un conjunto de partidos, ninguno de ellos es capaz de conseguir una mayoría absoluta que le permita conformar un gobierno. Bien, en Israel, esta no es la primera vez, ya lo han hecho anteriormente, consiguen una gran coalición de partidos. En este caso, en el año 2022, esto hace referencia porque, como he dicho antes, había una fecha que es la de 2020 y nos tenemos que quedar con esa copla de 2020, que es cuando se firma el primer acuerdo grave. En 2022 hay una coalición de 6 partidos y es la coalición más derechista, desde el punto de vista ideológico, más derechista de la historia del Parlamento israelí. Por primera vez, el Partido Comunista queda fuera del Neset. Y el líder del Likud, que es el partido que ha obtenido mayor representación, pues el que sigue siendo presidente el primer ministro de Israel. El presidente de Israel es Herzog, que no tiene nada que ver. El primer ministro, allí tienen un sistema presidencialista con un primer ministro, que sería aproximadamente, pues Herzog es el jefe del Estado, y el primer ministro, que sería lo que en España pues sería el presidente del gobierno. Bien. Pues el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, que es el líder del Likud, fue el que jura como primer ministro. Como digo, un gobierno formado por 6 partidos. Y si alguien pensaba que el gobierno español era mastodóntico porque tenía 22 ministerios, en Israel, siendo 9 millones de habitantes, pues tiene 33 ministerios. 4 de ellos sin cartera y 5 viceministros. Bien. Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a entender, esta es la situación actual de dónde se encuentra Palestina y dónde se encuentra Israel. Pero vamos a tener que retroceder en el tiempo. Como decía, el origen del conflicto, más allá de todas las invasiones de los diferentes imperios y todo lo que ha ocurrido, si nos centramos ya en lo que ocurre a finales del siglo XIX, hunde sus raíces en lo que se denomina el movimiento sionista. El movimiento sionista, aunque muchos autores, periodistas, políticos,
Han intentado definir este movimiento como un movimiento religioso nada más lejos de la realidad. No es un movimiento religioso, es un movimiento nacionalista. Nacionalista. De hecho, su teórico, no es el único, pero sí es el más importante, Theodor Herzl, que fue un periodista judío, nacido además en el centro de Europa, pues escribió un libro, El Estado de los Judíos, Der Hundestaat, en el que intenta trasladar la idea de que todos los judíos del mundo debieran de vivir en un único espacio físico. Y para eso pues hay que hacer una especie como de llamada para que todos vayan a un sitio. Bueno, ¿y qué sitio es ese? ¿Qué sitio elegimos para darle a ese pueblo de Israel su espacio geográfico? Pues se manejaron diferentes espacios. En Argentina, en Uganda, en Chipre, en Kenia, en Mozambique, en la península del Sinaí, en el Congo. Y entonces, pues evidentemente Hertz lo que pensó es, vamos a ver, ¿por qué no volvemos a la tierra prometida? Entonces, le sirve la religiosidad del espacio, le sirve como justificación para ganar adeptos y conseguir lo que era su propósito, que era la creación del Estado israelí. Como insisto, siempre de un espíritu nacionalista, no religioso. La religión fue la excusa que él utilizó. ¿Bien? Esto al final pues, se va transformando en un movimiento colonial, pues hay que acopiarse de tierras, y cuantas más tierras, pues mejor, y cuanto más grande sea el Estado, pues mejor, y cuanto mayores sean los límites geográficos, pues mejor. ¿Y por qué? No, pues porque es que un 65% del territorio de Israel es desierto. Es desierto, el 65%. Por eso decía que la superficie era engañosa, porque aunque era el triple de lo que ocurría en Cisjordania y en Gaza, las tierras son muchísimo más fértiles en el territorio palestino que en el territorio israelí. Bien, Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano participa aliado de las potencias centroeuropeas y pierden esa guerra. Y Gran Bretaña pues ve un posible aliado en ese movimiento sionista cuando se empieza a descomponer el Imperio Otomano, pues deciden que lógicamente hay que llevar un control, que es lo mismo que ocurrió después en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y demás, pues hay que tener un cierto control sobre esas tierras que han sido no conquistadas, sino países que han perdido esa guerra y que de alguna manera las potencias que han ganado pues quieren tener un poder hegemónico sobre esos territorios. Entonces ven en ese movimiento sionista pues la posibilidad a Gran Bretaña ve esa posibilidad de aliarse con ese movimiento y tener un aliado en forma de pueblo judío. La zona se la reparten fundamentalmente entre Francia e Inglaterra. A Francia le cae la provincia, lo que llaman la Gran Siria, que es lo que hoy sería Siria y Líbano, y a Gran Bretaña pues le cae lo que ellos denominaban en aquella época Transjordania, que es la actual Jordania, Irak y Palestina. Crean los dos ministros de Asuntos Exteriores, tanto el inglés como francés, pues crean un acuerdo. El acuerdo se llama Sykes-Picot, en el que de alguna manera pues se distribuyen territorialmente estos mandatos de tal manera que a Siria y el Líbano pues les corresponde el mandato de Francia, mientras que al resto del territorio le corresponde el mandato de Gran Bretaña. 2 años después o un año después, el ministro de Asuntos Exteriores que había en ese momento, hubieron unas elecciones en Gran Bretaña, hay otro primer ministro, hay otro nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que es el señor Balfour, y hace una declaración. La declaración la tenéis ahí, en la que favorece la creación del Estado judío en Palestina. Brevemente voy a leer lo que dice. Y ojo a quién se dirige el señor Balfour. Querido Lord Rothschild, empezamos bien. Una de las mayores fortunas de la historia de la humanidad. Tengo mucho placer en convenir con usted que, bueno, pues, la siguiente declaración de simpatía con el movimiento, con las aspiraciones sionistas judías, las cuales, pues, van a ser aprobadas por el gabinete. El gobierno de Su Majestad ve con favor el establecimiento en Palestina de una casa nacional para el pueblo judío. Esto es lo que utiliza el movimiento sionista para justificar el establecimiento de los judíos en la zona de Palestina. En 1922, la Sociedad de Naciones, que es el organismo embrionario de lo que posteriormente será la ONU, establece ese mandato británico sobre Palestina y aprueba un plan de partición en el año 1947 en 2 estados, uno árabe y uno judío, dividido en porciones, de tal manera que el Estado judío supone el 55% del territorio, como decía, poco más de 14.000 kilómetros, estamos hablando del año 47,
que incluye el desierto de Negev, y la población aproximadamente sería de unos 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. Entonces la población judía era de unos 800.000. En la zona, me refiero, no en el mundo, en la zona, de unos 800.000. En ese momento los judíos poseían el 7% de las tierras de Palestina. El Estado palestino tendría el 44% del territorio, 11.500 kilómetros cuadrados, pero todos de tierra fértil, con una minoría de 10.000 judíos. Jerusalén, como decía, incluida Belén, por todo el componente religioso que estábamos comentando antes, conformarían un corpus separatum de 700 kilómetros cuadrados bajo la administración del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Este Estado firma una serie de treguas a los pocos días de establecerse esta declaración, esta directiva de las Naciones Unidas, 7 países árabes intentan invadir Israel, el Estado de Israel, el recién formado Estado de Israel, para expulsarnos. Y pierden la guerra, los 7 países. Esta es una de las cuestiones que más asombra a la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que un país recién creado, que no tiene un ejército como tal, porque acaba de llegar, que no tiene estructuras prácticamente políticas, que no tiene un liderazgo demasiado definido, salvo el de Ben Gurión, cómo es posible que 7 países con ejércitos estables, regulares, intenten invadir ese territorio y no lo consigan? Es una de las grandes incógnitas. Es evidente que Israel pues, consiguió ayuda internacional, tanto de Gran Bretaña como de Francia, como de Estados Unidos, como de otros países. Bien. A partir de 1949 se empiezan a firmar una serie de treguas entre Israel y todos estos países. Poco después, el presidente de Egipto nacionaliza la parte navegable del Canal de Suez. Esto lo que hace es cortar el paso a Israel al mar Mediterráneo. Con lo cual, Israel invade, en respuesta, invade la península del Sinaí y la Franja de Gaza. En noviembre de ese año, las Naciones Unidas piden a Reino Unido, Francia e Israel que retiren sus tropas de Egipto. Israel se retira del territorio. Es decir, esa es una práctica que hace Israel con cierta... Es un patrón de comportamiento. Tú me atacas, yo te devuelvo el ataque multiplicado por 10 o por 100. Si tengo que invadir territorio, lo invado y después, cuando nos sentemos a negociar, ya te devolveré lo que te he cogido. Pero de primeras, no solamente defiendo mi territorio, sino que abarco más del que me corresponde. Bien, ese es un patrón de comportamiento de los israelíes cuando les atacan. 1967, la Guerra de los 6 días. 1973, la Guerra del Yom Kippur, 19 días. Claro, esto no son guerras como tal. Le ponemos no es calificativo, el sustantivo de guerra, pero estos realmente son conflictos armados entre pueblos, ¿no? No estamos hablando de ejércitos como tales, con un desarrollo, un despliegue. Solamente desplegar un ejército lleva meses. O sea, entonces una guerra no puede durar ni 6 días, ni 13 días, ni 19 días. Son conflictos armados que se dan normalmente en las fronteras, donde unos atacan a otros, unos se defienden, y el que tiene mayor capacidad operativa, pues es el que intenta, el que gana. Aquí, por no extenderme demasiado, toda una vida de desencuentros. 1979, 1987, 1993. 1993 es un año importante porque surge un líder, Yasser Arafat, ya venía trabajando él, y firma los llamados acuerdos de Oslo con Israel, donde se comprometen a negociar el fin del conflicto sobre la base de la solución de 2 estados. Y es la primera vez que los palestinos reconocen que estarían dispuestos a negociar sobre la base de la creación de 2 estados. Un año más tarde, en el año 94, es cuando se crea la Autoridad Nacional Palestina, cuyo líder es precisamente Yasser Arafat, de tal manera que se establece en esa Autoridad Nacional Palestina la interlocución única con la comunidad internacional, como decía aquí. Y es una organización administrativa para la gestión de la Franja de Gaza y Cisjordania, la parte palestina de la región. Surgen atentados de diferente índole. En 2005 las tropas israelíes se retiran de Gaza, pero Israel es objeto de críticas por restringir la circulación de palestinos. En 2006, un año antes de la muerte de Yasser Arafat, llega Fatah y la liga, y vienen las elecciones que hemos comentado antes. Es decir, es toda una historia de desencuentros que lo que hacen es seguir un patrón, como decía, que ahora veremos más adelante, cuando veamos una serie de conclusiones parciales o preliminares, que se van correspondiendo a lo largo de las décadas, desde finales del 19 hasta ahora, pues se van produciendo todos estos desencuentros. ¿Bien?
Vamos a ver con qué interés y qué es lo que puede ir oculto detrás. Ahora mismo simplemente estamos plasmando que efectivamente todos estos sucesos sucedieron. 2014, Hamas secuestra. 2018, 170 palestinos murieron. Sí que podemos ver siempre que los muertos son muchísimo más por parte de la parte palestina que por la parte israelí. 1.800 palestinos, 60 israelíes, 170 palestinos, porque después 200 palestinos mueren y mueren 10 israelíes. Es decir, siempre ha habido una descompensación enorme entre el número de víctimas. Aquí hay una falacia y una hipocresía en la comunidad internacional cuando en este tipo de conflictos se acusan unos a otros de que hay víctimas entre las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos. Bien, esta es una de las guerras más sucias que hay. Bueno, de hecho ya que hay ni guerras limpias. Prácticamente yo creo que la guerra del 98 española fue la última guerra entre caballeros. Todas las guerras del siglo XX han sido lo más sucio que ha habido, ¿no? De tal manera que unos y otros siempre han utilizado a enfermos, a mujeres y a niños como actores de la guerra. Es decir, los niños palestinos pues van llevando los móviles de un lado a otro, son niños correo que van llevando la información de un lado a otro. En los hospitales se convierten, como se está viendo, pues en sitios, en una especie como de escudos, donde tienen a los enfermos como escudos humanos, pero después resulta que por debajo hay toda una red de túneles que conectan, son vías de escape o vías para poder desarrollar una determinada logística de la guerra por parte de unos y de otros. Es decir, no debemos caer en la tentación, desde un prisma europeo, de juzgar lo que están haciendo unos y otros, porque todos son parte activa de este conflicto. Insisto, que esto no es una guerra entre ejércitos, no son los soldados que van a la guerra, se ponen a luchar y cuando terminen de luchar a ver que me digan cuál ha sido el resultado. Esto no es la guerra de Irak, no es la guerra de Afganistán, esto no se trata de esto. Estos son personas, habitantes de un lado y de otro que se ponen a luchar entre ellos. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay enfermos, hay mayores y hay jóvenes, de todos los colores, unos y otros. Bien, y el último, que es el que acabamos de asistir ahora recientemente, que ha coincidido con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, como decíamos en el año 73, pues ya en el 2023, pues Hamas ataca a Israel de tal manera que nos encontramos ahora mismo en una situación de calma chicha. Como vemos, llevamos un mes y medio de conflictos, ya se ha negociado una tregua, ahora mismo se están devolviendo rehenes unos a otros, y ahora recordemos como anteriormente estábamos diciendo que el modelo económico de Palestina se basa precisamente en la economía de Israel. Pero es que además la moneda que utiliza Palestina es la moneda israelí. Es decir, si quisiera Israel asfixiar económicamente a Palestina lo tendría muy sencillo porque tiene control sobre su propia moneda. ¿Bien? Con esto lo que quiero decir, con esto lo que quiero decir es que no hay una vocación clara por parte de unos y de otros, por mucho que así lo establezcan, de exterminarse. Ni los palestinos quieren exterminar a Israel, porque no podrían, ni Israel, evidentemente, de los palestinos. Sí es verdad que los israelíes nunca han declarado que ellos quieran exterminar los palestinos. Sí lo han hecho los países árabes, no los palestinos, los países árabes. Ahora veremos cuál es la diferencia. Las organizaciones terroristas en la zona. Hay muchas organizaciones terroristas. Yo me he centrado en tres de ellas, simplemente son las tres más importantes. Una de ellas es Hezbollah. Hezbollah comienza a gestarse en el Líbano, es donde tiene digamos, su centro de operaciones en el año 1975, una serie de clérigos jovencitos que se radicalizan y pues crean esta organización. Desde el año 75 hasta ahora, pues siempre ha recurrido al terrorismo, tanto dentro como fuera del Líbano. Hay que recordar que el Líbano comparte frontera con Israel. Entonces es en esa zona fronteriza donde Hezbollah pues ejecuta una serie de ataques terroristas contra Israel. Israel contraataca o contrarresta, como hemos dicho, multiplicando el poder mortífero, pues normalmente exponencialmente. Según el Terrorist Knowledge Base, desde 1982, Hezbollah ha cometido un total de 200 atentados, causando más de 800 víctimas mortales. Estamos hablando de 40 años, ¿vale? En 40 años han matado 800 personas, algo menos de lo que mató ETA en el mismo periodo en España, por hacer una comparación de algo que conocemos todos, ¿vale? Más o menos el mismo periodo que estuvieron activos ETA y Hezbollah, bueno, hasta ahora, Hezbollah sigue, ETA no, ¿vale? Pero el número de muertos es muy similar. Entonces, como digo, no podemos hablar de guerras
en estos casos son simplemente ataques terroristas que están financiados por potencias que tienen una serie de intereses que veremos más adelante. Sí que es verdad que este tipo de organizaciones lo que hacen es, cuando se financian, que normalmente suelen estar financiados como digo, por potencias, por Irán, por Qatar, se sospecha que por China, por Rusia, Corea, estos son sospechas, no está confirmado, lo de Irán y lo de Qatar sí. Lo que hacen con ese dinero no es directamente lo vamos a utilizar para hacer actos terroristas, no. Ellos desarrollan toda una red social, crean hospitales, crean escuelas, de tal manera que la población que vive en ese territorio es muy fiel a este tipo de organizaciones. Por eso ellos no entienden que se les llame terroristas a alguien que está construyendo un hospital o que está construyendo un colegio. O sea, ETA jamás construyó un hospital. Aquí está el hospital de ETA. No, eso no existió. Y es cierto. Pero lo cierto es que causan terror, que se financian opacamente, que se financian normalmente a través de comercio ilícito, con lo cual, evidentemente, son organizaciones que están en el listado de organizaciones terroristas de las principales agencias de seguridad del mundo. No solamente las norteamericanas, también en Japón, en Europa, en fin. Hay cierto consenso en que sí que lo son. Jamás. Jamás actúa fundamentalmente en la Franja de Gaza. Se crea en 1987, es una escisión de los hermanos musulmanes y se crea al albur de la primera intifada que ocurre en 1986. La primera intifada fue en el 86-87, la segunda fue en el año 2000 y desde entonces, pues Hamas, que es un acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, movimiento de la resistencia islámica, pues es la que actúa y la que tiene ahora mismo también el poder político en la Franja de Gaza. El hecho de que Hamas sea una organización terrorista no significa, como ocurre aquí, ya sabemos también, el caso por hacer el mismo paralelismo que estaba haciendo con ETA, también hay entidades políticas que dan cierto prurito de legitimidad política porque hay un partido político que representa los intereses y después decimos que es que ETA es el brazo armado de tal partido. Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo. Hamas también tiene su propio partido político, como también lo tenía Hezbollah, como lo tenía Fatah. Fatah, el otro partido que está en Cisjordania, también tiene su propia organización terrorista. Hamas aparece, como decía, en los listados de organizaciones terroristas pues, de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Siempre ha tenido un doble objetivo: la liberación de todo el territorio de Palestina mediante la destrucción de Israel y la instauración de un Estado islámico. ¿Bien? Entonces, y esto además aparece en su documento fundacional, es decir, esto no es una interpretación. Cualquiera puede ir, buscar el documento fundacional de Hamas, traducido al inglés, y evidentemente, y ahí aparece, en el preámbulo, y aparece cuál es el objetivo de la creación de esta organización. La estrategia de Hamas ha ido evolucionando. Primero empezó solamente como una organización que lo que hacía eran pues, actos terroristas, pero después, posteriormente, eh, va evolucionando después de no querer firmar los acuerdos de Oslo, porque los acuerdos de Oslo para Hamas era algo que estaba impuesto por los estados occidentales y entonces no estaban de acuerdo. Pero bueno, eso va evolucionando y ya ha entrado el siglo XXI, a partir ya de los años 2000, 2010, con el tema también de la primavera árabe, que es un fenómeno que aparece en paralelo, pues van evolucionando y se van dando cuenta de que políticamente pueden conseguir también una serie de cosas, pueden conseguir una serie de adeptos que solamente con acciones terroristas no conseguían. También nos suena de algo que está pasando también en España, ¿verdad? Parece que hay un cierto paralelismo con lo que sucede en España también con el nacionalismo vasco, digamos, no el nacionalismo vasco, el nacionalismo vasco terrorista, ¿no? Que hablando del nacionalismo vasco. Bien, el brazo armado de Hamas son las brigadas Iz al-Din al-Qassam, en honor de un activista palestino de los hermanos musulmanes, que era el Iz al-Din al-Qassam. No tiene mayor interés. Y en la zona de Cisjordania nos encontramos con la yihad islámica. De todas las organizaciones terroristas, de las tres que hemos visto, esta es, digamos, la menos potente, es la que menos recursos tiene. Como digo, como compiten muchas veces por los mismos espacios y por los mismos recursos, entre ellas también se atacan unos a otros, se van lanzando, pero o sea, no es que se atacan, cuando digo se atacan es que se lanzan misiles unos a otros. Y allí ves a los israelíes y al resto de la comunidad internacional y el resto de países árabes observando atentamente cómo entre ellos mismos se van atacando, pero no es de ahora, es decir, llevan décadas haciéndolo.
¿vale? Este es el punto de desunión y era lo que justificaba en el año 93 el intentar que todas esas facciones se unieran en un frente común. Y por otro lado tenemos las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Esto es también vinculado a Fatah, a la zona de Cisjordania, y vinculado al movimiento de la segunda intifada que se produce en el año 2000, ¿os acordáis? El asalto a las mezquitas, la batalla de las mezquitas, eso ocurrió en el año 2000. Bien, si bien en este caso la Brigada de los Mártires del Aqsa no tiene no tiene una inspiración islamista, no es religiosa, lo cierto es que han convertido, o sea, han ejecutado muchas acciones terroristas, incluyendo a mujeres en sus actos, a través de inmolaciones, buscando lógicamente el mayor daño posible. Y han realizado operaciones con la yihad en Gaza y Cisjordania. En Gaza y Cisjordania, no en Israel, en Gaza y en Cisjordania, como digo. Envían a mujeres con chalecos bomba para matar a otros palestinos. Hasta aquí vamos a ver una serie de conclusiones preliminares con todo lo que llevamos hasta ahora. Lo primero es que los conflictos armados entre Israel y los países árabes han sido permanentes prácticamente desde la creación del Estado de Israel. Y hablo de países árabes, todavía no he hablado de Palestina. Los conflictos normalmente son iniciados por estos países árabes, o bien por organizaciones terroristas. Sí que es verdad que la respuesta israelí suele ser exponencial al daño sufrido. Tú me matas a 10 y yo te mato a 100. Los conflictos, como digo, no se producen entre ejércitos regulares que tienen unos presupuestos asignados, los presupuestos generales del Estado. Pues este es el presupuesto de defensa y con esto pues hemos definido que esta va a ser la campaña para... No, 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 no. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de gente que accede a recursos ilegales, financieros y armamentísticos e intentan hacer el mayor daño posible dentro de sus propias posibilidades. El objetivo de los palestinos y del resto de países musulmanes siempre ha sido la eliminación del Estado de Israel. No es la creación del Estado palestino. De hecho, es que todavía no se han puesto de acuerdo. Entonces, hasta que no finaliza la guerra del Yom Kippur, los conflictos se dan entre árabes y judíos. Nadie tiene en cuenta todavía el concepto de los palestinos. Hasta el año 73 no se habla de Palestina como entidad política. Se habla de la región de Palestina, se habla de los palestinos como pueblo, pero no se habla de un Estado palestino hasta el año 73. El papel de las potencias occidentales, lógicamente, ha sido crucial para que Israel pues, haya salido relativamente airoso de todos esos envites de todos estos países árabes. La relación privilegiada entre Israel y Estados Unidos pues, permite a Israel mantener la ventaja militar en la región. El sistema político de Israel es más reconocido que el de Palestina. No me refiero a reconocido del reconocimiento internacional, no me estoy refiriendo a esto. Me refiero que desde el punto de vista occidental entendemos mucho mejor el sistema político de Israel pues porque tiene un parlamento, hay una serie de elecciones, hay unos ministros, hay unos presupuestos, hay un comercio exterior, hay universidades, producen patentes, hay premios Nobel que son israelíes. Entonces estamos acostumbrados, la sociedad es una sociedad que reconocemos nosotros desde el prisma occidental. La sociedad palestina desde el prisma occidental no la reconocemos. ¿Por qué no quieren ser un Estado? Pero si se les ha dado la oportunidad. Pero es que reconocer que yo soy un Estado, otro Estado que es el de Israel. Y eso es lo que no quieren. Queremos que eso cambie a partir del año 2020. Y ese es el gran punto de cambio. Como decía, las organizaciones terroristas arabistas reciben financiación de Irán, Qatar, China y Rusia. Lo de China y Rusia, entre comillas, no está demostrado. Hay indicios solventes, pero de lo que sí se tiene certeza es de Irán y Qatar, concretamente. Hay multitud de resoluciones, pero cuando digo multitud hay decenas de resoluciones que invocan a Israel a devolver los territorios ocupados en 1967, después de la Guerra de los 6 días. ¿Qué está haciendo Israel? Esperar a que se sienten a negociar. En el momento que se sienten a negociar y reconozcan el Estado de Israel, no tengo ninguna duda que Israel devolverá esos territorios. Pero es la baza de negociación que tienen. ¿Quieres esos territorios? Siéntate a negociar y reconócete como Estado. Por su parte, ahora mismo hay un mundo dividido en dos, los que reconocen y los que no reconocen al Estado palestino. Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Panamá, algún país africano, algún país árabe, no reconocen el Estado palestino.
Y esto es una falacia, como decía antes, porque es que ni siquiera los palestinos se reconocen como Estado, con lo cual es muy difícil exigirle a nadie que te reconozca cuando tú mismo no te reconoces. Es necesario que aclaremos muchos términos que llevan a confusión y que se están utilizando de forma errónea, normalmente tanto en medios de comunicación como muchas veces en declaraciones de políticos. Y es la diferencia entre los musulmanes, los árabes y los islamistas. No son palabras sinónimas. Musulmán hace referencia a un término religioso. Son aquellas personas que creen y practican el Islam, una religión monoteísta, que se rige por unas sagradas escrituras que son el Corán, que surge en el siglo VII en Arabia, de la mano de un profeta que se llama Mahoma, que cuenta con una serie de pilares, que serían como sus sacramentos. Es un término puramente religioso. El árabe hace referencia a una nación cultural, a una identidad cultural, hace referencia a una etnia, hace referencia a unas tradiciones, hace referencia a una lengua, a una literatura, si queremos, a un arte, su música. Es un concepto de nación cultural. Los árabes es un grupo étnico y lingüístico que se caracterizan porque utilizan todos la lengua árabe. Proceden de la península arábiga y fueron emigrando, se fueron expandiendo, más que emigrando, se fueron expandiendo durante los siglos VI y VII, que es cuando se empieza a desarrollar el islamismo, pues los árabes pues también se van expandiendo. De tal manera que ejercen influencia sobre otras regiones y llegan hasta el norte de África. Allí expanden también su lengua y expanden su religión. O sea, los musulmanes, ahora lo veremos, pero los árabes, lógicamente, también tienen una identidad desde el punto de vista religioso. La mayoría de ellos son musulmanes, pero no es un término que podamos decir sinónimo y ahora veremos por qué. Los árabes, los países árabes, están todos organizados en lo que se llama la Liga Árabe, que incluye a 22 países árabes. ¿Bien? Y están todos situados en un área geográfica concreta. Se encuentran en el norte de África y en Oriente Próximo, lo que decíamos la región MENA, que decía al inicio. No todos los árabes que habitan en estos países son necesariamente musulmanes. En estos países árabes hay personas de otras confesiones. Hay cristianos, hay judíos, hay drusos, hay gente, hay de religiones orientales. Es decir, no es, digamos, que el 100% de los árabes tengan que ser musulmanes. Pero es que tampoco en todos los países árabes la población es exclusivamente árabe. Lógicamente hay otras etnias. Etnias, y estoy hablando siempre de etnias y nunca hablaré de razas. ¿Por qué? Porque no existen las razas. Razas hay una, la raza humana. Todos compartimos el mismo código genético. Nuestro genoma es el mismo para cualquier habitante de la Tierra. Los 8.000 millones de personas compartimos el 100% del genoma. Lo que no compartimos es el fenotipo, que son las características externas de ese genotipo. Y los hay negros, blancos, amarillos, rojos, rubios, con ojos azules, con ojos marrones, con el pelo rizado, calvos y con pelo. Son características fenotípicas, que algunos confunden con la raza. No, la raza es una, la raza humana, no hay más. Lo único que ocurre es que sí que es verdad que después hay una serie de identidades a las que le llamamos etnia, que comparten culturalmente una serie de características. Y eso es a lo que denominamos etnia. De hecho, hago aquí una puntualización que no tiene nada que ver con la conferencia. En el artículo famoso de la Constitución española que hace referencia a que todos los españoles somos iguales ante la ley y no puede haber discriminación, una de las discriminaciones que hace es por razón de raza. Es, ole, ¿dónde está la otra raza? Porque no la hay. Es uno de los errores que tiene la Constitución, tiene varios. ¿Bien? Este es un apunte, simplemente. Como decía, no todos los estados de mayoría musulmana ni siquiera son árabes. Incluso en Oriente Próximo pueden encontrarse ejemplos como Irán y Turquía. Irán es persa, Turquía tampoco es un país árabe. Y aunque el Islam es la religión mayoritaria en los países árabes, de hecho más de un 90% se identifica con esa religión, más de la mitad de la población musulmana a nivel mundial ni es árabe ni reside en países árabes. La región donde mayor número de musulmanes hay es en Asia-Pacífico. Aquí tenemos la lista de los países donde más musulmanes hay y para buscar el primer país árabe tenemos que descender hasta la posición quinta donde encontramos a Egipto. Donde se encuentra el mayor número de musulmanes es en Indonesia, en Pakistán, en la India y en Bangladesh. A partir de ahí ya aparece Egipto y muy de cerca Nigeria, Irán, Turquía, Argelia, Marruecos. El Islam tiene familias. Los sunitas, las más importantes, hay muchas, las más importantes serían los sunitas, los chiitas, los jariyítas y los sufistas. La más numerosa de todas es la sunita.
que congrega el 85% de los más de 1,7 miles de millones de fieles que tiene el Islam. A la muerte de Mahoma no hay un sucesor como tal estipulado, es decir, no se ha dicho, oye, cuando muera Mahoma, ¿quién es? No hay un sistema de sucesión establecido, de tal manera que Abu Bakr es nombrado califa cuando muere Mahoma, que es el padre de la tercera mujer de Mahoma. Tras él se nombra a Umar, que es el que extiende el Islam por África, y tras él se nombra califa a Uthman, que es el que decide recoger todas las enseñanzas de Mahoma en el Corán. El cuarto califa es Ali, marido de Fátima, hija de Mahoma. Todos estos califas eran miembros de una misma tribu, la tribu del Quraysh. ¿Y por qué he hecho esta referencia a esta relación de califas? Bien, porque los sunitas, que como digo es, digamos, es que no les quiero llamar casta, sino la familia dominante dentro del Islam, son tradicionalistas y piensan que los califas deben ser descendientes de esta tribu, de la tribu de Quraysh. Sin embargo, hay otra familia que considera que no tienen por qué ser descendientes de Quraysh, que lo que tiene que ser es todavía más puro y que tienen que descender directamente de Mahoma, deben de ser sangre de Mahoma. Y estos son los que dan lugar a los chiitas después. ¿Vale? Hay una serie de conflictos entre ellos, entre sunitas y chiitas. De hecho, todos hemos visto muchas veces que hay ataques entre sunitas, chiitas, y hay muchos países de mayoría sunita, la mayoría, también hay países de mayoría chiita. Y allá donde están, intentan sojuzgar a la otra parte. ¿Y qué son los islamistas? Bueno, pues el islamismo es un término político. Hemos dicho que el musulmán era un término religioso, el árabe hace referencia a un concepto de nación cultural, a un concepto cultural, y ahora estamos hablando de un concepto que es eminentemente político. El islamismo lo que pretende es que el Islam esté dentro de la vida política y las leyes del Islam rijan las decisiones políticas. Eso es el islamismo. Pero es un concepto político, que lógicamente está muy enraizado con la religión musulmana, con el Islam. Pero este es un concepto político, no es religioso. Lo único que ocurre es que lo que se pretende es que las decisiones políticas se adopten en función de la Sharia, de la ley islámica. Si bien se suele incurrir en el error en denominar islamistas a los yihadistas, ¿vale? Por esto de intentar introducir en la vida política la Sharia, existen partidos que son islamistas, como el AKP de Erdogan en Turquía o los hermanos musulmanes en Egipto, que están en el poder en sus estados y no han llevado nunca una agenda yihadista. Es decir, no hay yihadismo en Turquía. Y es un partido que es islamista. De hecho, Erdogan pues sí que sigue un poco la norma islámica en sus decisiones políticas, en la decisión política del país. Pero es que además el islamismo tampoco tiene por qué ir en contra de la democracia. Y esto lo vemos, aunque aquí pongamos el ejemplo de Túnez, lo hemos visto en la recuperación de los índices de democracia en algunos países árabes, fundamentalmente de la zona del Magreb. Tras la primavera árabe, los índices de desarrollo democrático eran muy bajos. Tras la primavera árabe se recuperaron bastante. Cierto es que pasados 10 años volvieron otra vez a decaer y estaban todavía más bajos que antes de lo de la primavera árabe, pero eso es otra cuestión. Lo que quiero decir es que doctrinalmente no hay una limitación para que el islamismo vaya en contra de la democracia. En definitiva, árabe, musulmán, islamista son palabras totalmente distintas que hacen referencia a rasgos muy diferentes. Árabes, un término étnico y lingüístico; musulmán hace referencia a un concepto religioso y los islamistas a una doctrina política. Es posible ser árabe, musulmán e islamista, pero puede ser cualquiera de las otras dos sin necesidad de ser el resto. Y lo mismo ocurre con los israelíes y con el mundo hebreo, que también hay bastante confusión. Los semitas, los hebreos, los israelitas, los israelíes, los judíos, vaya lío. Semitas, todas aquellas personas que descienden de Sem. Sem era el hijo mayor de Noé, y esto incluye a hebreos y a árabes. Por lo tanto, no se puede hablar cuando queremos atacar a los judíos de antisemitismo. Es un concepto totalmente erróneo. Se podrá hablar de antijudaísmo, de judeofobia, pero no se puede hablar de antisemitismo para atacar a los judíos. Los hebreos fueron un antiguo pueblo semita del Oriente Próximo. De hecho, ahora veremos un poco su historia. Vienen
bueno, no, lo digo aquí ya, de Ur, la región de Caldea. Ur es la primera ciudad, es el primer asentamiento estable del ser humano como Homo sapiens. Estamos hablando de la ciudad más antigua de la historia de la humanidad, es Ur, la región de Caldea. Bueno, pues los hebreos eran los que habitaban esa. Bien. Son un pueblo que se forma de la descendencia de Israel, como decía antes, Israel-Jacob, que tienen ese nombre, pero era Jacob, transforma su nombre a Israel. Sus 12 hijos, pues bueno, dan lugar a todo el pueblo de Israel, la nación de Israel. Los israelíes es un término político que tiene que ver con las personas que viven en el Estado de Israel. Son aquellas personas que tienen la ciudadanía israelí, que no tiene nada que ver con los israelitas, que es el pueblo antiguo del que descendían las tribus israelitas. Los israelíes, en tal caso, se puede hablar de israelíes musulmanes, cristianos o judíos, como hemos visto antes en el Estado de Israel, pues hay un 21,1% de árabes, perdón, de árabes digo yo, de musulmanes. Por lo tanto, no podemos decir que haya que judío e Israel sea un sinónimo, porque no es cierto. Israelí que tiene la ciudadanía de Israel, del Estado de Israel. Y el judío es aquel que es hijo de madre judía o se ha convertido al judaísmo. Y como nota, digamos, característica, un judío nunca pierde su condición de judío. ¿Bien? Tú eres judío por el hecho de tener una madre judía, quieras o no quieras, tú eres judío y nunca podrás perder esa condición, o si te conviertes al judaísmo, aunque cometas uno de los 3 pecados mortales que tiene el judaísmo, que son el paganismo, el asesinato, las aberraciones sexuales. Y llegamos ahora a los acuerdos de Abraham. Llegamos a septiembre de 2020. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Marruecos consigue firmar una serie de acuerdos, en principio, con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, con Estados Unidos como mediador. ¿Qué pretenden estos acuerdos? Restablecer relaciones diplomáticas entre Israel y estos países árabes. No son acuerdos de paz. El análisis que se ha hecho por parte de muchos medios de comunicación, muchos políticos, muchos diplomáticos, incluso académicos, es que estos acuerdos favorecen el proceso de paz en la zona. No se trata de esto. De hecho, los países firmantes no han estado nunca en beligerancia. No hay lucha. Entonces no podemos hablar de un proceso de paz sobre estados que no están en guerra. Es incongruente. Firmaron, después de estos 2 países, firmaron otros 2, Marruecos y Sudán. Sudán es el único país que sí que beligeró con Israel. Ahora lo veremos. Y atención al próximo país firmante, Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque ha sido el detonante del último enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Los acuerdos Abraham en su prólogo dicen lo siguiente: reconocemos la importancia de mantener y fortalecer la paz en Oriente Medio y en todo el mundo, basada en el entendimiento mutuo y la coexistencia, así como en el respeto de la dignidad y la libertad humanas, incluida la libertad religiosa. Alentamos los esfuerzos por promover el diálogo interreligioso e intercultural, para hacer avanzar una cultura de paz entre las 3 religiones abrahámicas y toda la humanidad. Ese es el preámbulo de los acuerdos Abraham, entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Es el mismo que se firma después con Sudán y con Marruecos. ¿Qué se pretende? Como decía, restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales y tecnológicas entre los estados firmantes. Antes de esta firma ya existían relaciones comerciales entre Israel y algunos de los países firmantes. Por ejemplo, desde 2014 Israel ya vende material militar a Marruecos. Como decía, los países firmantes nunca estuvieron implicados en conflictos armados con Israel. Sí que es verdad que Sudán, de alguna manera, ahora lo veremos, sí que estaba a favor del exterminio, de la eliminación del Estado de Israel, pero realmente nunca llegaron a un conflicto armado con ellos. Todos estos acuerdos tuvieron como maestro de ceremonias a la administración norteamericana. Decíamos que esto se celebra el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Trump deja la Casa Blanca, como sabemos, en diciembre, de aquella manera que la deja, ¿bien? Y es posiblemente su último acto en materia de política exterior, la firma de estos acuerdos. Con lo cual, una vez que se firman, y teniendo la supervisión de Estados Unidos, cabía preguntarse qué iba a ocurrir con Biden cuando llegara con la administración. Bueno, pues Biden lo que ha hecho ha sido no ratificar, porque no ha habido una ratificación en base a firma, pero sí que continúa con la misma política dejada por Trump. Es decir, en este sentido, Estados Unidos converge
tanto la administración Trump como la de Biden convergen en este sentido, tienen objetivos comunes y favorecen esa intermediación. Antes de la firma de los acuerdos, Israel se hallaba en una situación política muy compleja. En marzo de 2020 se celebran elecciones legislativas como consecuencia de que el año anterior, en 2019, no fue posible conformar un gobierno. El resultado de esas elecciones da como resultado un gobierno de coalición compuesto por 7 partidos. Pero ojo a los partidos. Derecha nacionalista y religiosa, ultraortodoxos, la derecha del Likud, la derecha de Yamina, los centristas, los liberales nacionalistas y hasta la izquierda moderada del Partido Laborista. Incluso llegar a un acuerdo para que esa legislatura pues, sea rotatoria y el principio de la legislatura, el presidente del gobierno sea Benjamín Netanyahu y la segunda parte de la legislatura lo sea Benny Gantz, líder de Azul y Negro. Actualmente, como decíamos ahora, la que hay es de 6 partidos, más derechistas. Pero es que en el momento de la firma estamos hablando de que prácticamente todo el arco ideológico está representado en ese gobierno. Con la firma de cada acuerdo, Israel confirma su reconocimiento por parte del Estado árabe con el que firma. Si yo firmo un Estado con Emiratos Árabes Unidos está reconociendo que yo soy un Estado. Por eso estamos firmando un acuerdo internacional. ¿Qué está haciendo Israel? Yo te firmo acuerdos, Estados Unidos se encargará de proporcionar elementos disuasorios para que esos estados firmen, ahora veremos cómo, cuáles, de tal manera que lo que está consiguiendo ya Israel es el reconocimiento como Estado de todos esos países árabes. Además, mantiene la hegemonía militar de la zona, de tal manera que aunque yo firme, yo voy a ser el proveedor de la tecnología militar, de tal manera que lógicamente voy a reservar para mí, para Israel, la ventaja tecnológica militar. Permite ir aislando al resto de países enemigos de Israel. Ya veremos que no todos están de acuerdo con la firma de estos acuerdos. Hay países y hay actores que están en total desacuerdo con la firma de estos acuerdos. De tal manera que cuando un país árabe firma con Israel, pues lógicamente compartirá beneficios mutuos. Esto tiene que ser beneficioso para los dos. Es la típica firma de un win-win donde todos ganan. ¿Y con qué objetivo? Y esta es la parte más importante. Porque Estados Unidos no puede ser el protagonista en esa región. Pero no lo puede ser, primero, porque su opinión pública está totalmente en contra. Está en contra de que el dinero y los muertos los ponga Estados Unidos. Están en contra ya, la opinión pública ya no se cree esto de que Estados Unidos es el defensor de la libertad en el mundo. Lo sucedido en Afganistán les abrió los ojos. ¿Por qué? No porque Estados Unidos no consiguiera pacificar Afganistán, sino porque es que los ciudadanos de Afganistán nunca han querido ser occidentalizados. Nunca. Y eso tengo información de primerísima mano de miembros del ejército español que han estado desplegados allí mucho tiempo. Mucho tiempo. De tal manera que cuando esos soldados, estamos hablando de cientos de miles de soldados, hay millones de soldados en Estados Unidos que han estado en diferentes deployments, en diferentes despliegues, que después dejan de ser soldados y se incorporan a la vida civil. Y entonces vienen nuevas hornadas de soldados, con lo cual hay millones de personas que han servido fuera de las fronteras de Estados Unidos. Con lo cual hay millones de familias en Estados Unidos que conocen la realidad de lo que pasa allí. Ya no se creen que Estados Unidos sean los defensores de la libertad del mundo porque hay espacios en el mundo que no quieren ser libres. Y esto es grave decirlo, pero es lo que sucede. Entonces Estados Unidos quiere perder protagonismo en la zona. Solamente por esto no, hay otra razón de peso. Es que hay otras zonas calientes en el globo. Zonas calientes que todavía no han explotado, pero que están calentándose, se está recalentando. Esto es como el volcán antes de la erupción. Hay signos que nos demuestran que la cosa puede explotar. ¿Qué zonas son esas? Pues es la zona de China-Taiwán, la zona de Indonesia, Corea del Norte, pero no son solamente las únicas. La zona de Pakistán y de la India también es una zona muy caliente, como también lo es determinados países de África como Níger. Ahí se están produciendo una serie de síntomas que están dando a entender que se puede producir un cambio de estatus en toda esta zona. Y hay intereses internacionales creados que están favoreciendo que esto se pueda llegar a producir. Bueno, hablábamos de beneficios mutuos de los acuerdos Abraham. ¿Cuáles son estos beneficios mutuos? Pues mirad, cuando se firma el acuerdo con Emiratos Árabes, pues el primero permite la venta
de Estados Unidos de 50 cazas F-35 Lightning II a Emiratos Árabes Unidos. El F-35 Lightning II es el caza actualmente más moderno que hay. Esa venta por parte de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos estaba programada 5 años antes. Lo que pasa es que siempre había sido vetada por parte de Marruecos. Con la firma de este acuerdo, Marruecos le retira ese veto. ¿Por qué? Porque podía romper la hegemonía militar de Marruecos en la zona, de tal manera que Estados Unidos puede hacer esa venta a Emiratos Árabes. A Estados Unidos, lógicamente, le beneficia vender esos 50 cazas, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que hablábamos antes de la hegemonía militar de Marruecos, perdón, de Israel. ¿Qué es lo que hace Israel? La aviónica de esos F-35 la conserva Israel. De tal manera que hay una versión de los F-35 Lightning II de Israel, que es la que conforma la base aérea de Israel. Es decir, aún así siguen manteniendo, aunque el caza sea el mismo, el F-35 sea el mismo, por fuera la aviónica que lleva por dentro es diferente, la de Emiratos Árabes y la de Israel. Desde entonces, pues bueno, se han ido normalizando no solamente las relaciones en compra de armamentos, hay también relaciones culturales, hay intereses económicos compartidos, hay un comercio bilateral que se va desarrollando y en ese sentido, bueno, pues es lógicamente, como decíamos, beneficioso para ambas partes. ¿Qué ocurre con Sudán? Que es el segundo de los... No he hablado de Bahrein. Bahrein realmente, el acuerdo con Bahrein es una hoja. Entonces, básicamente ahí lo que se consigue simplemente es el reconocimiento mutuo. O sea, Israel lo que gana es el reconocimiento de Bahrein de que efectivamente Israel es un Estado y Bahrein que tiene relaciones preferenciales comerciales con Israel. Punto. No hay algo concreto que podamos decir es que ha habido tal venta o tal compra. No. Simplemente esta relación prioritaria entre ambos países. Con el caso de Sudán la cosa cambia. Y con el caso de Marruecos también. El caso de Sudán es particular porque es el único, como decía de los firmantes, que sí beligeró en el pasado con Israel. En 1967, después de una Liga Árabe, se firma en Jartum, que es la capital de Sudán precisamente, pues por parte de 8 países, ahí están los 8 países, se destaca en su tercer párrafo la regla de los 3 noes. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a negociar con Israel. Esta regla de los 3 noes, el primer país que la incumple es Egipto. Es Egipto. Egipto firma un acuerdo en el año 73 cuando eh, Israel devuelve la península del Sinaí, firman un acuerdo reconociéndose como interlocutores y por tanto se reconocen como Estado. Pero no es el único. El segundo fue Jordania. ¿Vale? Y el tercero, pues es de estos firmantes, es Sudán. ¿Y qué hizo Estados Unidos para convencer a Sudán de que firmara? Pues básicamente 2 cosas. Por un lado, unas condiciones económicas muy ventajosas, entre ellas un préstamo puente ofrecido a Sudán por parte de Estados Unidos de 1.200 millones de dólares para que los sudaneses pagaran la deuda que tenían con el Banco Mundial, que no está mal. Y por otro lado, y esto es lo más importante para Sudán, se compromete a sacar a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso sí, Sudán, como contraprestación, tuvo que pagar 500 millones de dólares a las víctimas de las víctimas del atentado de Al Qaeda contra el destructor USS Cole en el año 2000 y las víctimas de los atentados a las embajadas norteamericanas de Nairobi y de Dar es Salaam. Entonces se destinaron 500 millones para compensar a las víctimas de estos atentados patrocinados desde Sudán. Y con Marruecos, pues el acuerdo entre Israel y Marruecos supone, por un lado, el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. ¿Esto tiene validez jurídica? Ninguna. Ninguna. Para el que no lo sepa, la soberanía, oficialmente, la soberanía sobre el Sáhara Occidental es de España. Y lo es y lo será hasta que no se celebre un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui decida convertirse en país autónomo, en un Estado autónomo, o no, o pertenecer a Marruecos. Mientras no se celebre ese referéndum, la soberanía oficialmente y desde el punto de vista del derecho internacional público corresponde a España. Tanto es así que el espacio aéreo del Sáhara Occidental corresponde a España y cada avión que pasa por ese espacio aéreo tiene que pagar un fee, una cantidad al gobierno español que se cobra en Canarias.
Marruecos es la potencia administradora de la zona, pero no tiene su soberanía. El reconocimiento de Estados Unidos de esa soberanía es un acto meramente político, no lo es jurídico, no tiene un componente jurídico detrás, no tiene ninguna... Uh, no hay nada por detrás que haga o que obligue a nadie a firmar ningún acuerdo de traspaso de soberanía. ¿Por qué? Porque el mandato de Naciones Unidas fue el que fue en su momento. Sí que es verdad que España ha sido totalmente renuente a reclamar ninguna soberanía y ha sido totalmente pasiva con respecto a lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, como ya sabemos todos. Las negociaciones entre Estados Unidos, Israel y Marruecos se remontan a 2017. Se firman a finales en diciembre de 2020. Es decir, ya 3 años llevan de negociaciones. Un empresario marroquí, Yarib Elbas, hizo de intermediario entre Rabat y Washington para que Marruecos obtuviera 3.000 millones de euros en inversiones norteamericanas en Marruecos. Esas inversiones no fueron a cualquier lado. Fueron destinadas a bancos marroquíes, a hoteles y a la empresa de energía renovable que era propiedad del rey Mohamed VI. El rey Mohamed no estaba muy de acuerdo en que este acuerdo se hiciera público. ¿Por qué? Porque el beneficio que obtenía Marruecos era el reconocimiento por parte de Marruecos del Estado de Israel. Y como Marruecos no quería enemistarse con el pueblo palestino, pues no le hacía demasiada gracia que fuera un acuerdo pues, con luz y taquígrafos. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos tuvo que emplearse a fondo. Una fue una declaración política, como digo, te reconozco que eres el soberano sobre el Sáhara, pero después es que hay 3.000 millones de euros en inversión. No son euros, son dólares. 3.000 millones de dólares en inversión norteamericana en Marruecos. Y una parte muy importante, más de 700 millones, que van a la empresa de energías renovables del propio rey. Desde entonces, pues la venta de material armamentístico entre Israel y Marruecos pues, es constante y es regular. ¿Qué ocurre? Pues que no todos están contentos de la firma de estos acuerdos. Esto despierta los recelos, incluso la oposición de algunos actores importantes. Por ejemplo, Argelia. Argelia recela de ese acuerdo entre Israel y Marruecos. ¿Por qué? Porque Israel está armando a Marruecos. Y el principal enemigo de Marruecos en la zona es Argelia, que es además la potencia armamentística hegemónica de la zona del Magreb. El Frente Polisario, por la misma razón. El hecho de que Estados Unidos haya reconocido la soberanía del Sáhara, pues deja al Frente Polisario en una posición pues muy contraria o contrariada con respecto a esta declaración, aunque sabe que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna implicación, pero sí lo es desde el ámbito político. Para la comunidad internacional, pues en el ideario de todos está que el Sáhara Occidental pues, pertenece a Marruecos. De hecho, no hay un solo mapa en Marruecos en el que no esté pintado el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Pintan Ceuta y Melilla, no van a pintar el Sáhara. De tal manera que se puede estar formando una estructura de bloques similar a lo que pasó en la Guerra Fría, pero de forma distinta, con Estados Unidos y China encabezando cada uno de los bloques. Aquí no va a haber una guerra de espías como estábamos acostumbrados a ver en las películas. Aquí hay un concepto que es el que se llama el concepto de guerra híbrida, que es un proceso de desestabilización de los estados. Es decir, a través de la tecnología, hemos conocido algunos procesos que han sucedido en España no hace mucho, como Rusia ha intervenido en los procesos electorales españoles en las últimas elecciones municipales y regionales, o cómo participaron o cómo financiaron el movimiento de 2018 de la independencia de Cataluña, del 1 de octubre. Entonces, esos procesos de desestabilización de unos países en otros, es el concepto que se utiliza de guerra híbrida. Ahora mismo no entendamos que Marruecos, si quiere invadir Ceuta y Melilla, va a ir con un ejército a intentar hacerlo. Eso no va a ocurrir. Lo que sí que va a intentar que es influir para que partidos islámicos entren en los gobiernos de Ceuta y Melilla. La famosa compra de votos en algunos ayuntamientos del sur de España, que ocurrieron en la provincia de Almería y de Granada. Marruecos estaba detrás. Entonces, todos estos procesos son procesos de desestabilización interna. Ese es el concepto de guerra híbrida, que es el que se está gestando. Es el que se está produciendo todavía a baja escala, pero que todo parece indicar que ese proceso de desestabilización va a ir creciendo. Todo el desarrollo que está habiendo de inteligencia artificial está favoreciendo precisamente esto. Y el otro agente que también está muy contrariado, lógicamente, es el entorno palestino.
¿Por qué? Porque ya hay países árabes que están reconociendo a Israel como Estado. Con lo cual, la Autoridad Nacional Palestina pues, está muy contrariada con la firma de estos acuerdos. Israel está siendo muy cuidadoso y está diciendo que su intención es pacificar la zona. Lo que, claro, lo que no va a hacer es dejar de responder a los ataques que se produzcan. Y ya sabemos cómo responde Israel. Pero la intención de ellos es sentarse a negociar, devolver el territorio que tengan que devolver, pero que se les reconozca como estados. Ellos nunca han estado en contra de la creación de un Estado palestino, como decía. La cuestión es que la otra parte sí que está en contra de ese establecimiento por parte de los israelíes allí. Pero es que hay un próximo país firmante, que es Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ya es un país peligroso. Ya no estamos hablando de Emiratos Árabes, de Sudán, de Bahrein, Marruecos ya era una potencia, ya estamos hablando de Arabia Saudí. Arabia Saudí es el principal productor del mundo del petróleo. Entonces aquí estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué está pasando con Arabia Saudí? Con Arabia Saudí lo que está pasando es que el príncipe heredero de Arabia Saudí está planificando una Arabia post-petróleo. Está viendo que el petróleo cada vez es más difícil conseguirlo, cada vez es más caro extraerlo, cada vez incrementa los costes, pero es que además cada vez tiene más mala prensa y cada vez hay mayores limitaciones para el uso del petróleo y de los combustibles fósiles. De tal manera que Arabia, que tiene muchísimo dinero gracias a ese petróleo, lo que está intentando es modificar sus propias estructuras para no ser dependiente de la venta de petróleo. De tal manera que están desarrollando otra serie de industrias y para eso necesitan a Israel. Necesitan a Israel es transferencia de tecnología, precisamente, y bueno, estamos viendo un hecho sintomático. Esto es un síntoma, ¿vale? Habéis visto lo que está haciendo Arabia Saudí con la liga de fútbol suya. Poner muchísimo dinero, un dinero fuera de mercado totalmente, para intentar atraer jugadores de los mejores jugadores de Europa y del mundo para que jueguen en la Liga Árabe, quieren organizar el Mundial de Fútbol, quieren organizar unas Olimpiadas, quieren ponerse en el escaparate internacional. Y que no sean vistos como esos ricachones que se aprovechan del mundo poniendo el precio del petróleo. Entonces, esa es una directriz que se está siguiendo por parte del príncipe heredero de Arabia, pero hay una parte contraria que no está muy de acuerdo y que todavía quiere seguir viviendo de ese petróleo. Esa otra parte dentro de Arabia también tiene un aliado muy importante, y este aliado tan importante es Irán. De tal manera que a Irán le interesa que Arabia siga dependiendo de ese petróleo. ¿Por qué? Porque Irán también es un país, lógicamente, que vive del petróleo, de la venta del petróleo. ¿Qué es lo que ha hecho? Dinamitar ese posible acuerdo entre Israel y Arabia. Y ese es el último acto terrorista que hemos visto en octubre. Esa es la génesis. Y eso es lo que explica el último de los ataques y por qué jamás, sin venir a cuento de nada, pues con una capacidad armamentística fuera de lo normal, lo que no se había producido hasta ahora, esos misiles que han utilizado, esa capacidad mortífera que ha tenido, no sé cuántos muertos llevan ya en Israel, porque como las cifras van cambiando cada día, pero estamos hablando ya de miles de muertos por parte de Israel, cosa que hemos visto que los anteriores eran 10, 12, por aquí 100, ya vamos por más de 2.000, 3.000 muertos por parte de Israel. La capacidad armamentística de Hamas ha sido muy importante. Bueno, pues esto viene a consecuencia precisamente de que han estado financiados por otros estados. ¿Qué estados? Fundamentalmente, como decía, Irán y Qatar. ¿Con qué objetivo? Dinamitar el acuerdo de Abraham entre Israel y Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí hay una facción muy importante. Además, es que estamos hablando del príncipe heredero y estamos hablando de una monarquía absoluta. O sea, Arabia no es una monarquía democrática, es una monarquía absoluta. Las que había en Europa en la Edad Media, exactamente igual. El rey ordena y manda. Pues el príncipe heredero está por esa vía. Con lo cual hay unos intereses que lo que intentan es torpedear esa vía. Bien, ¿y cuál es la posición española en este conflicto que estamos hablando? Pues, para empezar, el gobierno ha silenciado su posición respecto al reconocimiento norteamericano del Sáhara. No ha dicho esta boca es mía. Marruecos firma con Israel, Estados Unidos reconoce esa soberanía es española, a España nadie le pregunta, España no dice nada, España no saca un comunicado, no llama a consultas a nadie y se queda ahí totalmente ajeno. Es una cosa de ellos tres, como que de ellos tres, el terreno del que están hablando es tuyo. Las últimas declaraciones que ha realizado el presidente del gobierno posicionándose en contra de Israel lo ha hecho además a espaldas de la Unión Europea.
por su cuenta y riesgo. El problema es que España ahora mismo es la que preside, en su orden rotatorio, la que preside la propia Unión Europea. Con lo cual, no es el presidente del gobierno de España, es el presidente de la Unión Europea, sin hablar con sus socios europeos, el que ha hecho estas declaraciones. Y eso es muy peligroso en diplomacia, muy peligroso. Pero es que además no solamente la Unión Europea, es que tampoco ha contado con la OTAN. Y en la OTAN está Gran Bretaña, que no es Unión Europea, y está Estados Unidos, que no es Unión Europea. Y eso es aún más peligroso todavía. De tal manera que eso, lógicamente, ha llevado a mucho nerviosismo dentro de la diplomacia española. La diplomacia española es una de las mejores del mundo. De hecho, tiene una tradición, la diplomacia española, por su formación, por su prestigio, por su historia, de ser de las mejores del mundo. Bueno, pues ahora mismo los diplomáticos españoles, sobre todo los que tienen, digamos, el día a día, el que está ahí a pie del terreno, lo está pasando muy mal precisamente porque son posiciones no consensuadas absolutamente con nadie. Inicialmente, ahora veremos que sí que es verdad que Pedro Sánchez ha empezado a iniciar una serie de conversaciones, pero desde luego ese posicionamiento del presidente del gobierno, que lo habla como presidente del gobierno de España, pero no puede olvidar que es que también es presidente de la Unión Europea. No ha sentado nada bien en el resto de países de la Unión Europea ni de la OTAN. Como decía, mientras Marruecos firma el acuerdo con Israel bajo la mediación de Estados Unidos, España torpeda el proceso diplomático en curso entre árabes y palestinos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el presidente Sánchez está llenando el terreno para reconocer unilateralmente el Estado palestino. De hecho, ese fue uno de sus compromisos en el discurso de investidura. Es decir, no puede negar que no lo ha dicho, porque en el discurso de investidura aparece expresamente el reconocimiento por parte de su gobierno del Estado palestino. ¿Por qué? ¿Qué gana España? ¿Tenemos intereses en la zona? Yo es lo que me pregunto. ¿Por qué esta salida de pata de banco del presidente? ¿Qué hemos ganado con esto? ¿Es solamente porque Sánchez es más o menos ególatra y piensa que así, no sé, le puedan dar mañana el Premio Nobel de la Paz? O... No es por eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Es lo que yo me pregunto. Yo tengo mis sospechas y a partir de aquí, digamos, termina la parte de la conferencia académica y entran mis conclusiones particulares. Sánchez quiere, en primavera, convocar una conferencia con diferentes países Estados miembros de la Unión Europea, precisamente para que la Unión Europea en bloque reconozca el Estado palestino. Ya tiene dos países aliados, que son Bélgica e Irlanda, y el objetivo que tiene es conseguir más apoyos, lógicamente no ser él solo, y ya hemos visto que es capaz de negociar lo que haya que negociar con tal de conseguir el apoyo de muchos, para reconocimiento de ese Estado palestino. ¿Para qué? Si los propios palestinos están como están, si ya Israel está haciendo su trabajo con Estados Unidos de ir mantando relaciones bilaterales con diferentes países árabes porque tienen intereses comunes y se ha demostrado que la firma de estos acuerdos puede ser beneficiosa para todas las partes, hasta que no cambie de rumbo el pueblo palestino y quiera convivir con los israelíes, que ese es el gran problema, que es que no quieren convivir juntos, pero hasta que eso no se resuelva, pues habrá conflicto. En el momento que eso se resuelva, dejará de haber conflicto. Como hemos visto antes, económicamente, Palestina depende totalmente de Israel. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y a mí solamente se me ocurre una cosa, y esto ya es cosecha totalmente mía. Como hemos dicho antes, Irán, Qatar están detrás de este proceso de desestabilización. El gobierno de España no es un gobierno monocolor. Hay otras partes que están dentro de ese gobierno. Y está ya más que demostrado que ese gobierno también está financiado por Irán. Con lo cual sospecho, y es una sospecha, no tengo certeza, de que posiblemente Irán, Qatar, estén detrás de ese reconocimiento por parte de la Unión Europea del Estado palestino. ¿Cómo lo hacen? A través de la financiación. Financiamos partidos políticos, líderes políticos, canales de medios de comunicación,
Introducimos elementos de desestabilización, como hemos dicho antes, dentro del concepto de guerra híbrida, de tal manera que si conseguimos que alguien abandere ese movimiento, pues Irán podrá seguir dependiendo de su principal mercado, que es el petróleo. ¿Y quién es el que es más favorable? ¿Quién es el que está ahora mismo de esos partidos financiados? ¿Quién es el que está en el gobierno? Es precisamente lo que ocurre en España. No estoy diciendo que el PSOE esté financiado por Irán, ojo. Lo que estoy diciendo es que Podemos en su momento sí lo estuvo. Y Sumar es una escisión de Podemos. De tal manera que Sumar ha podido desarrollarse, entre otras cosas, gracias a las donaciones que se han realizado desde Irán. Esto que es ilegal, se tiene certeza sobre esto. Esperemos que alguna vez esto llegue a algún tribunal. Porque certezas hay y evidencias las hay. Con lo cual, yo siempre cuando ocurre algo en relaciones internacionales, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿y qué gano yo? Entonces, ¿y qué gana España? Pues esta es la única respuesta. O sea, el tiempo nos dirá qué es lo que ocurre. Y yo me estoy aventurando demasiado porque ahora mismo la información es tan reciente que es muy difícil analizar y tenemos muy pocos parámetros para poder hacer un análisis exhaustivo de cuál es de por qué España se está posicionando tan claramente en contra de Israel. Porque tú puedes estar a favor de un proceso de paz y de un entendimiento y puedes abanderar. No, 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 no. Es que te has posicionado en contra de Israel. Es que estás permitiendo que haya pancartas enfrente de la embajada de Israel en Madrid y que haya pancartas donde dicen que son unos genocidas, genocidas, ¿eh? Pero cuando tú estás permitiendo eso, es porque te estás poniendo enfrente de ese país. ¿Qué, qué ganamos? O sea, ¿qué gana España con esto? O que puede perder, a lo mejor es para evitar que perdamos algo, que podemos perder. Eso todavía no hay respuesta cierta, yo os he dicho mi sospecha, y a partir de aquí se acaba esta conferencia, yo quedo a vuestra disposición para responder las dudas, cuestiones que queráis plantear